Y por lo tanto, presidente, cancelar un partido político por esas circunstancias no se debe hacer. Simplemente el castigo a ese partido político es el castigo de la valla. O sea, no tendrá parlamentarios o no tendrá consejeros regionales para el caso, pero seguirá funcionando como partido político en la sociedad. Los partidos políticos no solo están hechos para los temas electorales, están hechos para que también puedan servir de vehículo de ideología, de debate, de impulsar liderazgos sociales. Un partido político puede dedicarse a la vía sindical, otro partido político puede dedicarse a la vía académica. Es decir, presidente, es libre y no puede estar sujeto solamente a normas de carácter electoral. Se señala también que un partido político entra en proceso de cancelación cuando no participe en elecciones de alcance nacional o retire toda su lista de candidatos. Este es un tema que me gustaría que la presidenta de la comisión lo pueda recoger, porque después uno termina hablando en balde. Congresista Bartra, congresista Mulder le está pidiendo que preste atención porque está haciendo algunos aportes importantes al dictamen. Gracias, presidente. Yo creo que cuando se establece que un partido político deja de ser partido político porque no participa en un proceso electoral, también es una causal inconstitucional. Lo que no debe ocurrir es lo que ha ocurrido en el proceso anterior, en el sentido de que se ha establecido, y esta norma lo va a modificar, que un partido político que no participa hasta en 2 procesos electorales, a ese se le cancela. Entonces, ¿qué ocurrió en el periodo anterior? Varios partidos políticos estaban participando en el proceso electoral, pero como veían que en las encuestas no tenían mayor desarrollo, en un momento dado se retiraban. Hubo un partido político que se retiró el día anterior y apareció en la cédula, pero el voto no valía. ¿Por qué? Porque se retiró con un simple oficio. ¿Y cómo? ¿No han participado? Claro que han participado, han inscrito, han estado en campaña, han tenido publicidad gratuita, han podido hacer todo lo que hacen los partidos políticos, pero como el día de la elección se retiraron, entonces se le da por no presentado. Y entonces esos partidos políticos todavía van a poder presentarse en el siguiente proceso. Aquí se tiene que establecer en la ley, por eso pedía la atención de la presidenta de la comisión, que el retiro del partido se puede hacer hasta antes de la inscripción. Pero después de la inscripción ya tiene que seguir hasta adelante. No existe esa figura de que me voy a retirar a la mitad, porque no se está retirando. Al inscribirse ya está participando. Ya se acabó la posibilidad de retiro. Entonces, eso hay que ponerlo claramente, presidenta, porque si no, pues la criollada va a ser lo que pese en este país como siempre, ¿no? En ese sentido, presidente, encuentro que el resto de todas las disposiciones que se han establecido en este proyecto de ley, en realidad no cambian mayormente las cosas que ya están existiendo. Y seamos claros que este proceso de reforma política, del cual tanto se habla como si fuese la gran panacea que va a resolver todos los problemas del país, sigue siendo un engañamuchachos. O sea, aquí el tema de fondo es que podemos nosotros hacer todas estas modificaciones. Ahora no las vamos a poder votar porque se necesitan mínimo de 66 votos en ley orgánica. Estamos engañando a la gente, pues. Porque nosotros, como sus representantes, en lugar de ver los problemas de fondo del país, estamos en estas discusiones bizantinas. Estos no son los temas de fondo. Y encima, como existen otros proyectos que establecen que para el año 21 vamos a tener un régimen especial, todo esto va a entrar en una especie de limbo, porque en el año 21 vamos a hacer todo un proceso distinto. Entonces todo esto va a ser para que los nuevos parlamentarios que se instalen a partir del 28 de julio del año 21, supuestamente lo hagan cumplir para las elecciones que se den el año 26, como si esos congresistas estuviesen atados de manos y no pudiesen modificar esto. Es la verdad, pues entonces a la práctica lo que va a ocurrir es que por presión del gobierno de querer aparecer que están haciendo la gran reforma política, lo único que están haciendo es repetir lo mismo que ya existe con otras palabras, a efectos de mostrar de que tienen arrinconado al Parlamento. Claro, y como el Parlamento se deja arrinconar, como no hay las consistencias partidarias que se necesitan para poder justamente evitar que a uno lo presionen como lo presionan, es que ya estamos en esta discusión bizantina, presidente. Bizantina, llena de vericuetos y llena de detalles que solo le corresponden a los órganos electorales, que ellos sí son expertos en hacer este tipo de reglamentos
y no estas leyes, presidente, que establecen tanto detalle que por supuesto la harán impracticable, en la medida en que justamente por ser ley orgánica, cada vez que se necesite adaptar la realidad a la ley, es decir, no al revés, sino hacer que justamente la ley asuma lo que dice la realidad, no lo van a poder hacer porque se van a necesitar votaciones calificadas. Entonces, es un grave error todo esto, presidente. No hay más que decir, las palabras que están vertidas en estos textos solamente repiten lo que ya existe con un detalle más o un detalle menos, y lo único que llevan es a una atomización de la vida política, y eso no le va a beneficiar a nadie, presidente. Así que reitero nuestro punto de vista, que lo hemos expresado con el congresista Javier Velázquez también en la Comisión de Constitución. O sea, rechazamos tener que ser llevado de las narices a hacer este tipo de debates que no significan nada en el cambio de la vida de los ciudadanos. Al contrario, estamos utilizando a los ciudadanos para que se intromezcan en la vida interna de los partidos políticos, cosa que ellos no quieren. La mayoría de ciudadanos no le interesa la vida interna de los partidos políticos y los vamos a obligar a que entren a las elecciones internas de la vida política, obligatoriamente. O sea, un paso más de los que ya se tiene para una elección en la elección interna de los partidos políticos, que se va a ver en el otro proyecto y que ya se aprobó, increíblemente, como mecanismo de suicidio que los partidos políticos que alientan esto están haciendo alrededor de la política. En ese sentido, nuestro punto de vista, presidente, es que esta discusión es completamente baladí, y más aún hoy día, que ni siquiera que tenemos 54 parlamentarios, y que aunque todos votemos a favor, esto no se va a modificar con 54 votos. Así que yo creo, presidente, que lo lógico sería que este debate se suspenda y que cuando tengamos una sesión en donde haya una concurrencia mayor, en ese momento se ponga, porque hablar solamente para que se las lleve el viento las palabras no sirve, presidente, y esto es improductivo. Tiene la palabra el congresista Clayton Galván. Muchas gracias, presidente. Con el saludo cordial a todos mis colegas congresistas. Un tema muy importante que el día de hoy estamos debatiendo aquí en el Congreso de la República, y creo de que es de vital importancia. Pero también comparto con mi colega Mulder que efectivamente las ideas, las propuestas, las iniciativas y otros que hacemos, los aportes que damos aquí en este Parlamento el día de hoy, si no tenemos el quórum correspondiente, estaría quedando pues en el vacío. Pero sin embargo, quisiera aprovechar la oportunidad también, señor presidente, de que efectivamente el proyecto 4188 propone cambios tanto en el nivel de inscripción como también de cancelación de las organizaciones políticas. Esto es para los partidos políticos y movimientos regionales. Así se menciona en la excepción de motivos que el Perú posee uno de sus sistemas de partidos con menores niveles de institucionalización. En tal sentido, señor presidente, al respecto cabe hacernos una reflexión. ¿Es culpa de los propios partidos de no saber llegar al interior del país, o es puro aprovechamiento político regional? Bueno, la literatura de investigación al respecto existe, señor presidente, y creo que cada partido político es consciente de su realidad. Nuestra legislación establece requisitos de inscripción estrictos, pero lamentablemente no han sido un buen filtro. Uno de ellos es, por ejemplo, establecer una relación de adherentes en un número no menor de 4% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional. Más de 700,000 firmas. Si bien es una tarea ardua conseguir la cantidad de firmas, solo con potencial económico se puede alcanzar a ello. Por lo que en teoría tampoco es tan difícil. El partido político Podemos, al margen de las supuestas irregularidades, lo hizo en tiempo récord, señor presidente. De igual manera, si ya de por sí es difícil obtener una inscripción de registro de organización política, no menos cierto es que no es tan difícil mantenernos inscritos, por lo que debe preguntarse, ¿cómo es posible que 24 partidos inscritos aún se mantienen vigentes en la arena política? A este Parlamento Nacional 2016 llegaron solo 5 a 6 partidos y el resto verdaderamente representan a la ciudadanía. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Que en nuestra actual legislación la posibilidad de ingresar al sistema político con la inscripción partidaria solo se da, entre otros, con la suscripción de adherentes y la existencia de comités partidarios, con lo que en buena cuenta no acredita un funcionamiento real de un partido político. Como bien lo menciona la Comisión de Constitución, las organizaciones políticas expresan el pluralismo democrático y concurren a la manifestación y consolidación de la voluntad ciudadana, convirtiéndose en pilares del sistema democrático, en tanto canalizan la ideología, objetivos, planes de desarrollo propios de un sector ciudadano. Yo agregaría que también respondan a una doctrina, a un ideario, a una visión de país,
Recordemos que no todos los partidos en el Perú son ideológicos. Es así, por otro lado, señor presidente, coincido con la definición de adherentes que realiza la comisión. Adherentes es aquella persona cualquiera que solo firma o apoya una agrupación política, sin haber a ciencia cierta a qué se dedicará el partido. ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es el diario? ¿Cuál es la doctrina? ¿Cuál es la ideología? Muchas veces uno que firma por amistad ni siquiera la sabe, ni por qué está firmando, ni para qué está firmando. En cambio, la definición de afiliado es muy distinto, señor presidente, es aquella persona que sí tiene un grado de afinidad con el partido o agrupación política, comulga con sus principios, valores, ideología, doctrina, programa y diario, entre otros, tiene pleno conocimiento de su inscripción. Esto sí responde a una exigencia mínima de representación de la organización política, toda vez que estos son quienes deben dar la vida dentro y fuera del proceso electoral. Dicho esto, señor presidente, uno de los grandes cambios que propone la comisión, y por lo cual estoy de acuerdo, es eliminar la firma de los adherentes para dar un paso a los afiliados. Obviamente, no se puede mantener el mismo porcentaje en número necesario o requerido, es decir, el 4%. En ese sentido, señor presidente, es válido y en nada desnaturaliza la esencia del proyecto del Poder Ejecutivo, contar con una relación de afiliados equivalente a un mínimo de 0.1% de los ciudadanos del padrón aprobado para del último proceso electoral nacional, lo cual asciende aproximadamente a 24.000 firmas, elevando así el porcentaje propuesto por la ley 4180. Igualmente, con la misma lógica, señor presidente, se prevé que en el caso de los movimientos regionales, la relación de los afiliados sea no menor de 1% de los ciudadanos del padrón aprobado por el último proceso electoral regional, considerando que en ningún caso sea menor de 1.000 afiliados, así como no más de las 3/4 partes de los afiliados. Como exhortación, señor presidente, considero que debe existir campañas de difusión de toda firma ciudadana, y ya no es solo para apoyar a un partido o agrupación política. La sola suscripción conlleva una serie de obligaciones con la institución. La tarea sería mucho más ardua. Su tiempo todavía no se vence, congresista. El micro seguramente se ha apagado. Puede continuar. Gracias, presidente. La tarea sería mucha dura para las nuevas agrupaciones emergentes, quienes tendrán que tener un nivel de persuasión muy alto. Los ciudadanos deben estar alertas y no dejarse sorprender de posibles inscripciones fraudulentas, si no será lo mismo, señor presidente. Por eso es muy importante que los afiliados tengan conocimiento a qué grupo político, a qué partido político tendrán que inscribirse. Respecto a la fórmula legal, señor presidente, en el segundo párrafo del artículo 11A, cuando se refiere a 60 días hábiles, yo pregunto, ¿no pueden ser días calendarios, 60 días calendarios, en todo caso que lo podría considerar la comisión? En el literal F del artículo 13, utilizando la misma lógica de los comités partidarios del artículo 8, ¿no deberían participar en los mismos lugares en donde deben tener sus comités? Yo creo que cada partido tiene sus comités a nivel nacional y ahí deberían de participar. Es decir, si existe comités en no menos de los 4/5 de los departamentos del país, no es lógico que participen no menos de 4/5 de las regiones, lo mismo para las elecciones municipales. En tal sentido, señor presidente, todo partido o agrupación política en donde tenga su comité partidario está en la obligación de participar en las elecciones. No es factible tener un comité en determinado lugar y no participar. Por lo demás, estoy de acuerdo y estamos de acuerdo, señor presidente, con la propuesta de la Comisión de Constitución y reitero, en nada desneutraliza la propuesta del Poder Ejecutivo, por el contrario, algo le enriquece. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Manuel Dangmer. Señor presidente, señores congresistas, ciertamente este es quizá uno de los proyectos centrales del conjunto de la reforma que se está planteando, porque estamos hablando de los actores de la soberanía. Los partidos expresan al pueblo, expresan esa capacidad de orientar programas, propuestas, actividades para hacer cambios en una sociedad. El régimen de partidos es parte sustantiva de la soberanía. Ya no es el régimen de los que manejan el Estado, sean monarquías o sean dictaduras, sino es el régimen de los ciudadanos organizados políticamente. Y creo que este proyecto de ley tiene un punto de partida que nos trae una buena sensación. ¿Cuál es? Anular la fábrica de firmas. Ya no se van a inscribir los partidos por la fábrica de firmas, sino van a tener comités. Va a ser la vida del partido institucional la que le da vigencia, la que lo mantiene en vigencia, la que lo proyecta ante la ciudadanía, ante el respaldo y ante la capacidad de gobierno. No esa fábrica de firmas que se convirtieron al final
en especie de mecanismos para vender recursos, mecanismos para vender influencias, mecanismos para tener una especie de ingreso y vale permanente. Y la fábrica de firmas resultaron un fracaso completo, una manera de hacer corrupción en la política. Por eso que me parece muy bien que en el proyecto de ley esté el entierro definitivo de la fábrica de firmas y la exigencia que sean comités de militantes del partido los que garanticen su vida, su continuidad y sus propuestas. Pero hay algunos problemas que no están adecuadamente precisados, inclusive que son ambiguos. Por ejemplo, un problema central para que los partidos existan. Habíamos comentado en un debate de hace un par de horas de que cuando se ve los que deben salir o entrar al proceso político en el registro, hay mecanismos basados en la norma constitucional y en el poder mismo de los ciudadanos. Aquí lo que se está haciendo es una cosa un poco extraña, porque resulta que se está pidiendo a los partidos que van a inscribirse 24.000 firmas. Perdón, 24.000 afiliados, organizados en comités. Pero a los que ya están inscritos no se les pide nada. O sea, se llevan la polla. O sea, los partidos inscritos, ¿y cuántos tienen según el registro que a mí me han entregado? Fuerza Popular, 7.433. Podemos, 6.405. Perú Nación, más que los anteriores, 8.642. Solidaridad Nacional, 4.519. Perú Libertario, 7.154. Peruanos por el Cambio, 7.631. Perú Patria Segura, 20.100. Acción Popular, 186.156. Siempre Unidos, 9.436. Entonces uno dice, aquí hay una cosa extraña. Se está haciendo una ley planteando un horizonte de cantidad de firmas que son imprescindibles y necesarias para poder existir como partidos, y se está dando prórroga a la existencia de unos partidos que no llegan a 10.000 firmas. Se les pide 24.000 y van a haber partidos que están aprobando esta ley que se van a mantener sin ningún problema. Eso es una transición, no, eso es una trampa, señor presidente, señores congresistas. Eso es una trampa para los propios partidos. ¿Por qué? Porque esos mismos partidos tienen que someterse a lo que está en la norma. Tienen que tener sus comités, su organización, su movilización, su actividad efectiva. No a lo que está ya planteado por ahí en algún resultado y con muchas discusiones. Ese es un primer tema que nosotros objetamos. Nos parece que la fórmula que está planteada, que es un poco excesiva, pero al final la fórmula que se acuerde, cualquiera que ésta sea, tiene que ser una fórmula para todos, para que todos pasen a existir como comités, para que todos tengan vida real de partidos. Ciertamente algunos partidos tienen sus locales, algunos partidos funcionan, y eso es clave en la educación ciudadana, en la educación política de una sociedad, en la relación del poder ciudadano. Pero si no se pone para todos, entonces aquí es una valla para que no haya nuevos partidos. Es una valla para que no se inscriban nuevos partidos, porque se están planteando pasos muy cortos, montos de firmas de militantes muy altos para que eso pueda existir. También uno puede encontrar que hay algunas ambigüedades respecto a la propia organización de los partidos. Se dice que los partidos políticos al momento de su inscripción deben tener comités partidarios en funcionamiento permanente en no menos de 4/5 de los departamentos del país y en no menos de 1/3 de las provincias. O sea, inmensos. Partidos basados en fábrica de firmas, algunos con una limitada militancia, que se mantienen, pero a los otros partidos, a los que van a buscar inscribirse, se les pide un poco más que tengan en todos los lugares del mundo y en el Vaticano por si acaso para pedir la entrada al cielo. Eso no es una cosa equitativa, eso no es una cosa para el conjunto de la sociedad, eso no es igualitario. Eso es para que sigan manteniéndose los mismos y el resto que espere hasta el bicentenario, pero no el que viene, sino 200 años más. Eso tiene que ser modificado, señor presidente y señores congresistas. Si esta es una norma para la soberanía y para la igualdad, en la vida política tiene que ser igual para todos. Y todos deben ir al mismo proceso, inclusive deben ir a sus comités y a formar sus comités, todos los partidos, no solamente los que van a entrar
a inscribirse, sino todos los partidos tienen que tener la cantidad de comités planteados. ¿Eso es posible? Eso debería ser obligatorio, no debería ser una alternativa posible. No debería seguir la fábrica de firmas o la ficción de las firmas como elemento de respaldo, sino a los comités reales de los partidos funcionando y activando. ¿Le causa problemas eso al fujimorismo? Espero que no. ¿Le causa problemas al aprismo? Espero que no. ¿Le causa problemas a Acción Popular? Espero que no. Y así puedo seguir hablando de los partidos. Entonces, si hablamos realmente de una modificación sustantiva en el régimen político, para que sea la soberanía la que organice la representación, entonces que sea igual para todos y de una vez. Y que con esta ley se vaya a renovar el conjunto del sistema político del Perú, desde la base misma, con otra forma de actuación y con otras expresiones de la garantía de la soberanía, de la actividad de la soberanía. Y eso va a ayudar a revitalizar la vida política en el Perú. Esa es la mejor forma de enfrentar todas esas desigualdades que generan el narcotráfico, las acciones del terrorismo o cantidad de deformaciones que hay en el país que generan dificultades. Inclusive las propias condiciones de la corruptela en el Perú, con un sistema de partidos funcionando, organizado democráticamente, ciertamente que se podrán enfrentar mejor. ¿Dónde es que puede haber corrupción en los partidos? Cuando se maneja la cosa con prebendas, cuando la función no está bien reglamentada, cuando hay sistemas muy particulares, paralelos. Bueno, eso es lo que tiene que acabar, eso tiene que terminar. Y por eso es que tiene que ser igual para todos la inscripción de los partidos. Y por último, señor presidente, señores congresistas, los mecanismos que están planteados para el proceso de inscripción, uno puede presentar punto más, punto menos, pero en general son mecanismos positivos, recomendables. Están las actas respectivas, están los estatutos. Puede haber una discusión sobre los movimientos regionales y locales que deberían seguir existiendo y manteniéndose, como dice el congresista Quintanilla, pero creo que ese es un punto de discusión complementario y distinto. Pero respecto a las reuniones políticas en sí, para que concluya. Creo que esta ley debería tener un solo modelo de organización de partidos, no dos. Dos sería el que ahora existe, basado en las firmas que duermen el sueño de los justos en algunos lugares y que funcionan de vez en cuando, con mayor o con menor gente según las campañas. Debe haber un solo sistema, el sistema de los comités de los militantes de los partidos, con una sola meta de qué cantidad de gente se requiere, con un solo procedimiento, con un solo proceso. Eso es la soberanía. Lo otro sería entrar a un proceso muy complejo, que puede traer no solamente fraudes, sino también distorsiones en la vida política fundamental de nuestra patria. Por eso, presidente, nosotros saludamos que se avance en este proyecto, pero creemos que hay que terminar de completar, hacerlo universal para todos, no hacerlo para unos sí, para otros no, hacerlo universal para todos con comités respectivos, hacerlo partícipe al conjunto de la ciudadanía y así iremos avanzando. En la próxima elección general se avanzará más y luego se incorporará mucho más gente a la política, y a una política ciudadana, una política democrática, y eso es muy importante. Pero si no se hace así, para que concluya, corremos el riesgo de aprobar una norma donde va a haber una gran parte del Perú mirando cómo algunos siguen existiendo y le están pidiendo al resto cosas que terminan siendo o improbables o saboteables. Por eso sugerimos de que se mantenga la idea de un acuerdo, de buscar un acuerdo para garantizar en el país una efectiva recuperación de la vida democrática e institucional desde la base misma, como lo plantean los propios pueblos que exigen la soberanía. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Tucto. Presidente, para hacer una aclaración al colega que ha sustentado la comisión de minoría, no una aclaración, sino una manera de pensar, precisión, los partidos o los movimientos regionales que cuenta el país, obviamente que han sido creados en la época del 90, ¿no? Entonces, para mí o para nosotros, los movimientos regionales resulta ser un indicio o una de las formas de cómo se ve la crisis de partidos en el país. Porque recuerden que los movimientos regionales se han creado precisamente para desarticular o destruir a los partidos tradicionales políticos nacionales. Porque los movimientos regionales no tienen vida partidaria, no tienen vida política, más que se reduce esencialmente a su praxis electorera cada 4 años. Entonces, es al contrario.
las personas que se forman alrededor de los movimientos regionales son personas que han aprendido de hacer política, el que hacer política estrictamente electoral, y que andan de movimiento en movimiento. Algunos incluso lo hacen a través de los partidos nacionales. Es decir, han mercenarizado la política y han desnaturalizado la función de un militante de un partido. Por otro lado, presidente, si bien es cierto, se supone que el paquete legislativo presentado por el Poder Ejecutivo tiene y debe de contribuir al fortalecimiento del sistema de partidos y del sistema democrático y del fortalecimiento de los partidos políticos, pero cuando nosotros verificamos la propuesta del Ejecutivo y lo que la Comisión de Constitución ha redactado finalmente el texto sin, digamos, chocar con la esencia de lo que vendría a ser de esta propuesta, ¿no? Se circunda alrededor de lo que la cita de Sartori, ¿no? Cuando dice que un sistema de organizaciones no sería un buen filtro, y utilizando una cita de Sartori que un sistema de organizaciones no sería un buen filtro, y utilizando un sistema de organizaciones, un sistema de partidos, con dinámica pluralista debería tener como máximo 6 o 7 partidos. Es decir, se quiere más o menos acercar con esta propuesta a lo que sucede en Washington, tener un bipartidismo, o de repente el modelo argentino, o un modelo de un país un poco más desarrollado que el Perú. Entonces la propuesta ya no está centrado en fortalecer un partido, o fortalecer el sistema de partidos cuyo corazón, cuyo fundamento principal sería el carácter político, ideológico y organizacional, sino está centrado específicamente en el aspecto meramente electoral, electorero, pragmatista o pragmático o reglamentarista, como diría algún congresista en minutos pasados. Y nosotros tenemos que decir al país que la historia de los partidos políticos no empieza ahora, la historia empieza mucho antes, ¿no? Recordemos, a partir del primer civilismo en el país, hemos tenido muchos partidos. El Partido Civil de 1871, el Partido Nacional de 1882, el Partido Constitucional, el Partido Demócrata, Unión Nacional, el Partido Liberal de Augusto Durán, quien fuera el año 24 presidente del Congreso y que intentó ser presidente en varias oportunidades, que participó en la toma de Lima contra el Brujo de los Andes, el Partido Civil Independiente, que se transformó luego de ser Partido Civil y para llevar como invitado al señor Leguía, quien fuera el primer fujimorista, digamos por decirlo así, del año antes del onceño, y quien sepultó todos los partidos políticos. Alrededor de esto surgen dos grandes partidos. Se destruyen los partidos tradicionales de esa época y surgen dos grandes partidos, el partido de Mariátegui y el partido de Aye de la Torre, por una necesidad histórica obviamente, y estos dos partidos, alrededor de estos surge pues la Democracia Cristiana, el Partido Popular Cristiano, Acción Popular y otros partidos que vienen adelante, hasta que finalmente en el año 92 aparece el segundo fujimorismo, digamos, y viene y nuevamente destruye, desinstitucionaliza, persigue, desarticula todo asomo de libertad y todo asomo de construcción de partido a nivel del país. Y ahora estamos en una crisis. Se intenta fortalecer nuevamente después de 30 años los partidos en el país, pero no a través de una propuesta que vaya a fortalecer en sí, sino a una propuesta meramente electoral, que no conlleva una propuesta, sino conlleva pues a lograr, digamos, de manera más eficiente, lograr mejores cuadros en el país en términos generales, o en todo caso a tener pues un control de lo que es el aparato electoral solamente. Presidente, lo que nosotros de la bancada del Frente Amplio proponemos es que la propuesta que se tiene que hacer tiene que ser un debate en su real contexto, en su real magnitud, una propuesta de verdad, no simplemente parches como se está proponiendo aquí, y esa propuesta debe serlo solamente en el marco de una nueva constitución, una forma real de discutir la vida y cómo debe ser la vida orgánica de los partidos, cómo debe fortalecerse los partidos a través de su vida orgánica y a través de darle las cualidades, las facultades para que éstas se desarrollen en el terreno ideológico, político y organizacional. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Marisa Glave.
Las 2 interrupciones para la congresista Wilca. Congresista Wilca tiene las 2 interrupciones. Gracias, presidente. Gracias, congresista Glave. Presidente, nuestra bancada ha respaldado este dictamen en la Comisión de Constitución. Los argumentos que hemos planteado los reafirmamos. Necesitamos renovar la política, necesitamos que los partidos políticos dejen de ser instrumentos que lo que permiten es sobre todo el uso de quienes tienen poder económico, porque eso es lo que lastimosamente se ha ido generando como una dinámica perversa a partir del requisito de los llamados adherentes. Evidentemente es algo que tiene por eso que pasar a un proceso distinto y fortalecer justamente la dinámica orgánica de los partidos, exigiendo que estos tengan un padrón, es lo ideal para nosotros en este caso. No es la solución a todo, sin embargo, los retos que tienen los partidos por delante. Hay una gran desafección en la política y en los ciudadanos que habrá que ir combatiendo progresivamente.